que el miedo es una de las 6 emociones humanas básicas para vivir, para funcionar. Es imprescindible tener miedo y es bueno. Las emociones, como sabéis, son 6, que son miedo, tristeza, rabia, orgullo, amor y alegría. Y además por este orden, con lo cual el miedo es la primera emoción, la que nos salvó de la destrucción hace 40.000 años, ¿vale? Entonces, primera conclusión, todos tenemos miedo. Segunda conclusión, el miedo es bueno. Tercera conclusión, hay 2 tipos de miedo. Hay 2 tipos de miedo. Por un lado está el miedo tóxico y por otro lado está el miedo prudente. El miedo prudente es el que debemos de sentir todos en nuestra vida. Sí, no queremos ser unos descerebrados totales. Bien, los aspectos negativos del miedo. Utilizado en exceso el miedo, es decir, el miedo tóxico. ¿Qué pasa? Pues que el miedo en exceso nos hace temer al cambio, temer a la gente y sobre todo temer las emociones ajenas. Se protege, se controla en exceso. Y el miedo en exceso, para mí es uno de los grandes problemas, que bloquea y produce parálisis y poca reacción. Y si algo falla se siente culpable. Y otro de los temas importantes del miedo tóxico es que se instala en la persona y se convierte en una pauta de comportamiento. O sea, la persona excesivamente temerosa ante hechos. Vamos a ver, una prueba. ¿Alguno de vosotros habéis tenido miedo alguna vez en la vida? ¿Alguno de vosotros ha tenido alguna vez miedo a algo que todavía no había pasado y que además no pasó? Bueno, somos de la misma tribu, ¿no? Por lo que veo. Bien, pues eso es el miedo tóxico. El miedo que aparece cuando tú te imaginas una situación que puede o que no puede ocurrir. Eso es el miedo tóxico. Eso es el miedo tóxico y ese es el miedo paralizante, el miedo que nos impide empezar una relación, acercarnos a una persona para decirle, oye, ¿tienes algo para mí? Que necesito trabajar. ¿Cómo le voy a decir eso si no le conozco de nada, ¿no? El miedo tóxico, ¿qué puede pasar si te acercas y se lo dices? Nada, pues hazlo. Ya tendrás luego tu miedo prudente. De momento, no tengas tu miedo tóxico. Se quedó sordociega. Ese es el pequeño detalle. Entonces, sus padres se empeñaron en ponerle una coach, una entrenadora, para ayudarle a comunicarse con los demás, porque esta mujer, Helen Keller, era un auténtico animal salvaje. La coach, que se llamaba Anne Sullivan, empeñó su vida en decir, voy a enseñar como sea a comunicar a Helen. Y bueno, pues hacía ciertos ejercicios. Un buen día fueron a la fuente y le ponía la mano debajo de la fuente y mientras le caía el agua en la mano le iba dibujando la palabra agua, ¿no? Water, lo que sea, en la mano. Y supongo que un día y otro pues ella no entendió nada de lo que estaba pasando, Caía agua y le hacían estos simbolitos hasta que un día, ¡pum!, apareció, tuvo esa revelación. Dijo, anda, a ver si el símbolo este que me están haciendo en la mano tiene algo que ver con esta agüita fresca que me está cayendo. Por supuesto, este pensamiento no lo podía tener porque no lo podía verbalizar. ¿Os dais cuenta? Pero se dio cuenta de este tema, le enseñaron a leer y a escribir y se convirtió en la mujer que os he comentado hace un momento. Son importantes las palabras, es importante el diálogo, es vital. Es importantísimo lo que nos digamos a nosotros mismos. Bueno, pues estas 5 grandes fuerzas tienen un impacto si pensamos esto que os acabo de plantear, ¿qué voy a hacer con mi vida el resto de los años? Porque es que si realmente es así lo que os acabo de decir, que parece ser que sí, y si no mirad, veréis que si esto es así, a una persona en su vida laboral, en su vida normal, le va a dar tiempo de hacer otra carrera, dedicarse a otra cosa, tomarse otro año sabático, incluso hacer una tercera especialización, etc. Es decir,